parece, yo creo que no se ve el chollo. ¿Tú anduviste ahí, verdad? Bueno, acá estuve, en el Macalo y en el Chollo, los dos lados, pues, weón. Pero Por en eso el te Chollo, preguntaba, el de la ruta Chollo, normal, no se ve el Everest, prácticamente se ve cuando llegáis a la cumbre, o sea, yo no lo alcancé el a ver. Chollo no vaya a presentar nunca, O sea, sí, sí, no, pues, obvio, ¿por qué no? para que nos hagáis llorar un rato. Sí, pues bueno, aquí también lo puede hacer llorar, pues bueno. Paso estamos. Ayer lloramos con el ojo. Claro. Bien, pues bueno. Oye, No, está algo bien. pasó con la transmisión de Facebook. Ya. Pero dice en Facebook. Está pateando. Y ¿Ah? dice live en Facebook ahí. Alguien que lo mire en Facebook, A porfa, ver. con otra cuenta, a ver si Por está ejemplo, saliendo, a ver. porque a mí me El tiró Club que hay un Andino problema está para transmitiendo en vivo, sí. Yo lo estoy viendo. Le puse un me gusta. Es que hay que mantenerlo ahí porque tiene un desfase, entonces no sé si seguirá activo. Ya. Ahí está. Recibe notificaciones sobre todo los videos en vivo de Club Andino. Ya, bueno, chao. Ahí está. Parece que Si sí, está en bueno. vivo, Aldo, Aldo. Ah, Sí, Sí, lo acabo de ver. te estás tomando un café, sí. Está, Ahí está la foto, weón. cafecito. sí, ¿Está arriba o está bien. no? Sí. Sí. Se ve bien, me dice Olivares, pero ¿por dónde estoy mirando? No cacho. Me dice, se ve bien tranquilo, o sea, está viendo por Facebook. Yo estoy en el 24 live. personas en Facebook. Ya la raja, pues, bueno. Está bien. Puta, no sé qué otro Macalo está. Ernesto, no sé si. Bueno, hay algunos que ni una posibilidad que se conecte, porque viene en otro mundo. Pero el Pascu, que no es muy tecnológico, bueno, o quizás está acá, no sé. El resto lo dudo, bueno. Ya. Somos 30 personas aquí y en el Facebook habían 20 y tantos. 24, 25. Ya. Ya está bien, pues. Que 26 por acá, dice Ernesto. ¿Eh? Ya. Ya. Buena, mayor. ¿Ah? No estaba saludando mayor. Buena, Vinchuca, ¿cómo No estamos? sé por qué yo no lo puedo ver. Algo, Bien, bien. Estamos. algo raro ahí. Ya la raja. Ya. ¿Partimos, no? ¿Les parece? Sí, démosle nomás, total. Si la introducción igual es larguita, pues. Lo voy a ir subiendo a poquito, pues. Ya. No sé si, Ya, tú. si Rodrigo Negro Echeverría necesita presentación. Lo vamos a presentar por si acaso. Yo igual creo que sí, para la gente, no sé, de Facebook que no cacha algo corto, pero igual. Que no te conoce, pues, así que... Mucha gente que no me conoce, obviamente. Bueno, la expedición era una expedición del año 2001, donde fueron puros montañistas UC, que varios de ellos hoy día están en el club, en el CAU, entre ellos Rodrigo Echeverría, que es quien nos va a presentar. Rodrigo, ¿qué año hiciste montañismo 1 tú en la Católica? La pregunta Yo el capciosa. Loli. No me acuerdo, 1990, bueno, una cuestión así, por ahí. 90. Ah, Sí, ¿antes de hacia Cristo o poco. después de Cristo? Antes de Cristo. Yo creo que llevo, compadre, 30 años pateando cerro. Bueno. ¿Qué tal? Bueno? De los 21. Bueno, Así no, llevo más tiempo pateando cerros que desde que partí. O sea, empecé a los 21, claro, 30 años de montañismo. Heavy. La época de Lucero, de la Rama, bueno. Épocas pretéritas. De hecho, creo que Ernesto, que es de los viejos, debe ser como el 93, 94. Creo yo. Hacia el ojo. Por ahí si Ernesto está, bueno, pero somos de los viejitos. Pues. Más jóvenes ya, sí que la generación de Jordan. te Ya dejo pelado. entonces contar la historia y después nos quedamos un ratito a la conversa al final. Ya bacán. Ya pues chicos, chicas, bueno, Ya, muchas gracias. los voy a dame 5 segundos Ya, porque los voy a silenciar a todos para que por cualquier cosa ya. de ruido.
Ahí ya está activo, Rodrigo. Ya, pero bueno, muchas gracias, Abdo, muchas gracias al CAU por la invitación, feliz de estar acá. Hoy día, 29 de mayo del año 53, fue la primera vez que se conquistó el Everest, lugar de donde está tomada esta foto, bueno, asumiendo que Mallory no lo hizo el año 24, así que es un buen día, 67 años del primer ascenso, unos días antes de la coronación de la reina Isabel, que le dieron la noticia que Inglaterra había conquistado la cumbre del Everest. Paradójicamente ningún inglés estuvo parado en la cumbre, hubo un neozelandés y un sherpa. Pero bueno. Y bueno, esa foto para comenzar, obviamente la puse porque es la foto típica de la gente que ve el Makalu, que se ve del Everest, de un sector que se llama Balcony, que es el día de cumbre, que amanece y es un lugar que se reposa y se ve una foto increíble. Y el Everest, como el Makalu, son cerros limítrofes, o sea, a la izquierda está Tíbet, aquí se ve el Chomolonzo, al fondo se ve el Kanchenjunga, que es la tercera cumbre más alta del mundo, un cerro gigante, y atrás está el Choyu, que es otro cerro limítrofe, que está hacia el otro lado, hacia el oeste. Y bueno, esta es una foto que inspira en el fondo que uno ve el Makalu, que es un cerro gigante. Las nubes deben estar como a unos, estábamos calculando hace un poco, unos 5.800 metros, 6.000 metros máximo. Este cerro que está acá, que se llama Chago, tiene 6.900 metros, o sea, tiene casi la altura de la Concagua. Y ustedes pueden ver la dimensión de una montaña en Himalaya. Es otro orden de magnitud, así como el Everest, el Makalu, son cerros sencillamente gigantes. O sea, están a otro nivel, digamos, a otro nivel de grandes. Déjame pasar la siguiente diapositiva. Bueno, esto es la foto, pero tomado ya desde el campamento base de Hillary, a 4.800 metros. Hillary fue una persona que trató de subir el Makalu después del Everest y le fue bastante mal. Nunca lo logró subir, tuvo problemas, de hecho casi se muere. Y este cerro para nosotros fue la introducción a Himalaya. Yo tengo que explicar un poco el contexto. Aquí estamos obviamente arribando al campamento base, estamos en marzo del año 2001, hace ya bastante tiempo. Está el equipo de chilenos que quería ser el primer equipo que lograra el primer ascenso chileno y el primer ascenso sudamericano, en caso que lo lográramos. Voy a presentarlo rápido porque después voy a entrar en más detalle, ¿ya? Pero aquí está Ernesto Olivares, Francisco Larraín, Andrés Tambos, Carlos Pascú, Pablo Gutiérrez, el José Pedro Mon y el que habla, Rodrigo Echeverría. Y un poco contarle básicamente que esta montaña que nos sedujo era una montaña gigante y el recorrido para poder llegar a la foto anterior fue bastante complicado, digamos. No fue fácil. Por eso quiero contextualizar un poco el contexto de la expedición, porque obviamente una cosa es subir el cerro, pero otra cosa es lograr llegar a este punto, o sea, lograr a poder levantar la expedición y poder salir, porque en esa época habían pocos chomenes que habían sido conquistados, nosotros teníamos predecesores como Jordán, como Purto, que habían escalado el Everest, el K2, que eran expediciones bastante grandes, muy auspiciadas, con mucha mediática. Y nosotros queríamos subir un cerro de esa categoría, pero éramos unos gallos que no conocía a nadie, obviamente. Éramos todos jóvenes, bastante jóvenes. Ninguno había tenido experiencia en Himalaya. O sea, éramos tipos que habíamos pateado cerro mucho tiempo, pero nadie había ido a Himalaya. Y en general todas las expediciones de los años 90 y 80 siempre tenían una o dos personas que conocían Himalaya. Entonces para nosotros fue bien como decidor el hecho que íbamos a un cerro gigante y nadie jamás había estado en Himalaya. Las estadísticas jugaban en nuestra contra, en el sentido que un tercio de las expediciones hasta esa fecha habían tenido éxito. Entonces, como que te das cuenta que como que nos pegamos un salto bastante grande. Y a pesar que éramos un grupo de personas bastante jóvenes. Entonces yo tengo que hablar un poco de eso, de lo que significó partir a esta expedición, digamos. Quiero mostrar un poco el cerro para que vean la dimensión, para que vean una forma geométrica casi perfecta. Este es una arista que es la arista oeste, que tiene varios ascensos, que es una arista fenomenal, realmente compleja. Esta es la pared sur está acá. Esta es la pared oeste que intentó Kukushka, que llegó hasta por acá, que es una pared que es prácticamente inhumana. Aquí arriba tiene una parte esterlomada, gigante.
tiene otra arista que viene por este lado, que llega a la cumbre, y la ruta que nosotros íbamos a intentar, nosotros íbamos a llegar por Nepal, por el corazón de Nepal, del oeste, del este de Nepal, por un valle que está entre esta montaña y el Makalu, y íbamos a darle toda la vuelta por abajo, un valle que baja muy profundo, y íbamos a llegar a subir por esta zona, digamos, por lo que sería el collado entre el Canchunce, este cerro que tiene como 7.700 metros, o 7.600, y el Makalu. Obviamente era lo que queríamos hacer. En ese minuto era una gran incógnita porque no sabíamos bien si íbamos a ser capaces o no, digamos. Esta montaña es un Big Five, o sea, era de los grandes 5. ¿Por qué? Porque los primeros 5 montañas más altas de la Tierra, el Everest, el K2, el Canchenjunga, el Lhotse y el Makalu, están de los 8.000, bueno, este tiene 8.468, 8.463. Los primeros 5, de ahí hasta el Everest, que tiene 8.848, y después el sexto, que sería el Choyo, ya baja como 8.201 metros. Entonces, esa diferencia de nivel de 300 metros igual es bastante. O sea, en Himalaya, en general, cada 100 metros de altura, de diferencia de altura sobre los 8.000 metros se nota. Por eso que se llaman los Big Five. Y este era el quinto más alto del mundo, y era un cerro que en realidad nos desafiaba bastante porque todas las estadísticas jugaban en contra de que podíamos hacer cumbre. Nosotros elegimos una expedición, bueno, ahí está el equipo, una expedición que transportó 2 toneladas de equipo. Estuvimos en la montaña más de 2 meses, en total en la expedición completa, o sea, éramos como del estilo de los 80, 90, expediciones con mucho recurso, con mucho parataje, comida para 2 meses, oxígeno, cuerdas, carpas, y nosotros partimos caminando, y esa es una de las particularidades que tiene esta montaña, que tú partes caminando desde la selva del este de Nepal. O sea, en esa foto, en Tumlintar, estábamos a 840 metros de altura. Es divertido, pero en el fondo teníamos que remontar 8.000 metros literalmente caminando desde la selva. O sea, teníamos por delante 12 días de caminata, más de 120 kilómetros de recorrido, para llegar a la base del cerro. Teníamos 92 porteadores. O sea, era una expedición como en la época de Shipton. Eric Shipton, en los años 30, 40, él desarrolló, como que descubrió este valle de acceso al Makalu. Por eso que tiene un paso que se llama el Shipton La, y te das cuenta que en realidad esto era como retroceder en el tiempo. En nuestra expedición, en las personas, ¿cierto? Los porteadores, ¿cierto? Que andaban así, pero seguramente igual como andaban hace cientos de años, en lugares con arrozales, pasando pueblitos, no habían carreteras. Ahí se ve Ernesto y el suscrito, digamos, bastante más jóvenes, en un pueblo que no recuerdo el nombre, pero era un trekking que... Esto yo lo comparo básicamente como... Ahí están los campos de arrozales. De partida, yo comparo esto como si tú quisieras subir a la Concagua y partieras desde Concord, ¿cachai? Desde la playa. Es como equivalente a eso. O sea, tú decís, tienes que recorrer 120 kilómetros o 140, no sé cuánto era, para llegar recién al base y de ahí subir la montaña. O sea, es una expedición a la antigua, ¿cachai? Que ocupa grandes recursos, 14 días caminando, recorriendo el corazón del Himalaya, por estos lugares. O en helicóptero, digamos, igual como lo hacían seguramente hace muchos años atrás los ancestros, digamos, caminando descalzos, con esos tocos, llevando la comida. Entonces era toda una experiencia para nosotros bien heavy, un lugar lleno de bosques de rododendros, era un lugar hermosísimo, y había que llegar acá, pues, al Parque Nacional de Makalu-Barun, porque el Valle del Barunce es el que da acceso al Makalu y está en un parque nacional. Ahí estábamos en esa marcha de aproximación, un poco pensando qué es lo que nos llevaba para poder tener que cometer este tremendo desafío, digamos. Obviamente nuestros mentores eran Rodrigo Jordán, Claudio Lucero, ¿cierto? De los años 90, habían escalado el Everest, el K2, y nosotros éramos una generación más joven y también queríamos hacer algo grande. La diferencia es que nosotros éramos nadie, o sea, teníamos la motivación, éramos re jóvenes, pero no teníamos experiencia en Himalaya, nada, y
y nos tiramos nomás, cara de palo, ¿cierto? Yo te diría que, bueno, ahí están los pueblitos que uno va recorriendo, ¿cierto? Cada día tú, no sé, caminas 6 8 horas con la caravana de porteadores, va adentrándote lentamente subiendo la altura de 800 metros, 1500, 2000, 3000, los niños, ¿cierto? Una experiencia bien, bien bonita. Llegamos a un punto en que ya estamos cerca del Ship-to-Lake, que empieza la cosa a ponerse ya más fría. Nosotros estamos hablando de fin de marzo, o sea, estábamos recién finalizando el invierno. Estaba muy helado todavía, los pasos tenían mucha nieve. Nosotros prácticamente éramos la primera expedición que iba a llegar ese año al base. Como muchachos bien aplicados, estábamos llegando primero para tener más chance de equipar el cerro, de hacer todo. Y estábamos ahí haciendo lo que se podía. Ese es el cruce del río Arún, ¿cierto? Que también desagua del Barún, se me parece. Ahí estoy, ese soy yo. Sí. Ahí están los otros chicos pasando de a dos por el puente colgante. Un poco contextualizando lo que ocurrió en esta expedición, como yo digo, una expedición histórica, con todo el formato de los años 80, 90, de expediciones pesadas, grandes, con un grupo de participantes altos, 7 personas, ¿cierto? Con mucho peso, con mucha carga, que todavía existe ese formato, obviamente, sobre todo en cerros como el Macalu. Pero sí diciéndole que nosotros en esa época veníamos como saliendo de la época de las cavernas. O sea, por ejemplo, la documentación del cerro fue súper complicada porque prácticamente Google no sé si existía, yo creo que no existía y no estaba poblado, o sea, no habían datos. Los mails no eran muy masivos, la gente no tenía email. Esto lo explico a la gente más joven para que un poco entienda que el año 2001 estábamos como recién entrando, o sea, saliendo de la época de las cadenas y entrando como en un poco en el siglo XXI, o sea, no había redes sociales, o sea, todo nos costó la documentación, encontrar la ruta, era difícil, no era algo sencillo. Hacer con personas que hayan subido el Everest, el Macalu, qué sé yo, para el tema logística, era algo bien complejo. Sabíamos que el cerro era un cerro complicado. Ahí estamos pasando el Ship-to-Lake, ¿cierto? Como a unos 4000 metros de altitud. Ahí se nota, por ejemplo, un paso. Esto era impresionante, habían algunos porteadores que andaban con chala o pata pelada. Todos con el doco, algunos andaban con 25 kilos, otros andaban con más carga, porque le pagaban más, el jornal era mayor. Y vemos que van pasando este paso de a uno, ahí haciendo filitas, ¿cierto? Pasando por este lugar que estamos recién, no sé, a unos 3, 4 días del campamento base. Ahí ya se ve la nieve acumulada, como estamos saliendo el invierno. Hacía mucho frío. Este cerro siempre lo consideré muy helado. ¿Tú estás ahí? Se escucha un ruido de fondo. Bueno, ya. No tengo retorno. ¿Estás ahí? Sí, sí. Ya. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Es que había un ruido, pero ya lo saqué. Ya, bacán. Bueno, esto es la parte bonita del cerro, que es como la aproximación, es como un trekking con los porteadores que te llevan las cosas, te llevan las cargas, ¿cierto? Ahí uno empieza a vislumbrar, digamos, que las montañas empiezan a crecer. Básicamente en Nepal uno parte de la selva y termina en las montañas gigantes que son el techo del mundo, ¿cierto? Estamos en un campamento también un día ahí cerca del base y cayó una avalancha gigante de un cerro que no sé qué altura tenía. Y uno empieza a darse cuenta un poco en lo que uno se está metiendo. O sea, tú decís, claro, aquí la cosa no es juego, es verdad. O sea, aquí caen avalancha y si uno hace las cosas mal, puede embarrarla. O sea, hay una tasa de hecho de éxito del cerro y también hay una tasa de mortandad. O sea, en el Himalaya la gente se muere. Se muere cuando sube estos cerros porque son cerros que te exponen muy al límite de tus capacidades. Ahí después de muchos días caminando logramos llegar al campamento base.
avanzado, que la verdad es que fueron como una semana más para llegar a un lugar que se llama Red Rocks, que está a 5.700 metros. No se ve la cumbre, eso que está allá, el sector de Gómez, pero no es la cumbre, de hecho cuesta un poco tomar esa foto. O sea, en la perspectiva pareciera, pero no se ve. Este cerro, primero que todo, debo decir que físicamente era un cerro demoledor, o sea, es un cerro tremendamente físico, es muy fuerte, es un cerro muy pesado, que te exprime al máximo. Tienes que estar muy bien físicamente. Lo otro que técnicamente no es tan difícil, o sea, tiene algunas partes técnicas, pero la exposición a la altura es tremenda. O sea, yo no voy a entrar en muchos detalles porque podría hablarle muchas cosas, pero nosotros, los porteadores nos dejaron como a 5.400 metros, se fueron y después cachamos que el campamento base avanzado estaba aquí a 5.700 metros, aquí donde estamos en esta foto, digamos. Entonces tuvimos que hacer porteos nosotros de esos 300 metros, claro, tú dices 300 metros, pero tenías que transportar como 2 toneladas de cuestiones, y éramos, ¿cuánto? 10 personas, los 7 más 3 personas de nuestro equipo, digamos, y te das cuenta que la exposición a la altura es tremenda, o sea, nosotros íbamos a estar como un mes, como 50 días sobre los 5.700 metros de altitud. De hecho, más alto que el campamento base del Everest, que está como a 5.004. Entonces, la exposición a la altura, el frío, la parte psicológica, es un cerro de mucha cabeza. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque estar casi 2 meses en expedición, expuesto a la altura, sufriendo, un cerro gigante que parece que no se terminaba nunca, es muy psicológico, es de mucha cabeza. O sea, a uno te exige mucho psicológicamente. Ambiente hostil, estar fuera de casa, con los mismos compañeros, en espacios reducidos, sin ninguna comodidad, con mucho frío, sin poder bañarse, sin higiene. Son cosas que el día a día te van mellando el temple y finalmente son razones que las expediciones muchas veces fracasan. Más allá de la parte física, más allá del clima, de la meteorología, que muchas veces no tiene ventanas de buen tiempo, y hay muchas expediciones que así por una u otra razón fracasan. Por eso este cerro tenía tanta tasa de fracaso. O sea, 1/3 de las expediciones llegar a la cumbre es bajísimo. También hacer tareas cotidianas como lavar, por ejemplo. Yo me acuerdo que la primera vez que estábamos en el campamento base tratando de hacer una vida cotidiana, lavábamos ropa y colgamos las cosas y en la tarde se oscureció, no sé, a las 4 o 5 de la tarde y las cosas se pusieron duras, se congeló todo, se congeló la ropa, qué sé yo. Claro, porque bajaba el sol y la temperatura bajaba a -5, -10, en la noche hacían -15 grados a fin de marzo, y estamos hablando del campamento base, o sea, era bien poco acogedor, digamos. Esta foto ya es una foto que muestra un poco lo que yo les quiero contar. O sea, ojalá hubiéramos tenido esta información nosotros previo a la expedición. Nosotros esta información la recopilamos después de la expedición. O sea, era un poco lo que teníamos que descubrir. La foto anterior estaba en el campamento base avanzado, ¿cierto? A 5.700 metros, donde pasamos prácticamente todo el tiempo durante fines de marzo hasta mediados de mayo, y teníamos que buscar esta ruta que tampoco era tan trivial. Nosotros fuimos la primera expedición que llegó acá. Aquí se ve el Chaco, esa montaña que yo les decía que tiene la altura de la Aconcagua. O sea, tú aquí puedes apreciar las dimensiones de lo que es el Macalu. El Aconcagua no le llega ni a los tobillos. Estamos hablando de otros de magnitud, de altura, de todo. El campamento 1, 6.300 metros. Después, aquí algunas partes un poco técnicas, no tanto, pero sí de escalada hasta el campamento 2, 6.700 metros. Que habían que equiparlo, digamos, con algunos pedazos de cuerda fija, con equipo, con cuerdas, con comida, con todo. Y después había que acceder a esta subida que era bien matadora, que era al Macalulá, al collado, entre el Canchunce y el Macalu, a 7.400 metros. Una subida tremendamente compleja. Y ese era como el primer hito que había que lograr. Y de aquí ya como que viene la parte alta del cerro. O sea, como que de aquí para arriba era otro cerro, que era la parte más desconocida, que era como la vertiente oscura, que era lo que venía después de esto, ¿cachai? Lo que no se ve, lo que está atrás de esta arista. Era como la parte alta. Y yo te diría que el primer mes del cerro solamente era estar acá.
y tratar de llegar acá. O sea, tratar de montar un campamento 2 y un campamento 3 a 7.400 metros antes de ir a la cumbre, como hacer por lo menos un depósito acá. Dejar comida, combustible, oxígeno. Entonces la tarea por delante era enorme y nosotros tampoco sabíamos si íbamos a poder lograrlo. O sea, hay un grado de confianza, pero finalmente, como es algo nuevo, tú nunca sabes cómo vaya a responder. A la hipoxia, a la parte física, a la parte mental. En el fondo, yo les quiero decir que la presión que teníamos era muy grande. Imagínense que nosotros tuvimos que endeudarnos, muchos de nosotros perdimos nuestros trabajos, no sé, otras personas se fueron, dejaron a sus familias, a sus señoras embarazadas, qué sé yo. O sea, teníamos una historia cada uno donde dejamos mucho por estar acá y la presión que había era grande, la presión por poder justificar toda esta locura que era mandarse cambiar durante casi 3 meses a este cerro, sin saber si íbamos a poder hacer cumbre, ni siquiera saber si íbamos a poder volver bien. Entonces, era bien heavy, o sea, de verdad era un salto gigante. Era, no sé, como ir a Marte. Nunca he ido, no sabía exactamente qué te va a pasar. Yo vuelvo a esta foto porque es importante un poco decir qué era lo que nosotros pensábamos. O sea, para nosotros de partida, el éxito era si al menos uno del equipo lograba llegar acá, a clavar la bandera chilena en la cumbre y poder convertirnos no solamente en los primeros chilenos, como mencioné, sino que también en los primeros sudamericanos en lograr la cumbre. O sea, el Carlos Carzolo, un escalador tremendo mexicano que hizo todos los 8.000 hace mucho tiempo, él había escalado la cumbre, españoles, algunos españoles, y pare de contar, o sea, latinoamericano nadie. Nosotros llevamos oxígeno, una cantidad muy pequeña, llevamos 4 o 5 botellas de oxígeno, lo mínimo. No usamos sherpas de altura, nunca, yo nunca he usado tampoco. O sea, los porteadores, pero la pega arriba era sin sherpa, que los sherpas de altura hacen una tremenda pega, conocen la ruta, suben cosas, suben cuerdas, equipan. En el caso nuestro no llevamos nada de eso. Era una expedición muy deportiva. El oxígeno era bueno porque estamos hablando de un cerro tremendo de casi 8.500 metros, entonces, y era una cantidad mínima para poder usar oxígeno el día de cumbre, que era lo que teníamos considerado. Lo otro que tengo que mencionarles es que nosotros, en este formato de expedición, lo que nosotros definimos era que en el mejor de los casos, si lográbamos acceder a la parte alta del cerro y teníamos chances de cumbre, que era lo que esperábamos, en el mejor de los casos, solamente cuatro expedicionarios iban a intentar cumbre, no los 7. Siempre iban a ser solamente 4, de hecho había oxígeno pensado para 4 personas, no había mucho margen y el resto se iba a quedar como apoyo. Entonces el trabajo que nos esperaba era un trabajo muy duro, muy, muy difícil, muy arduo, pero también tenía que ser muy generoso, porque finalmente nadie sabía a ciencia cierta si iba a poder ser, si es que ocurría la maravillosa posibilidad de hacer cumbre, si íbamos a ser parte de ese equipo de 4, digamos. Y obviamente, por último, que no es menor, era que también uno de nuestros objetivos era volver sano y salvo. O sea, uno puede ser loco, pero hay que ser loco, pero no tonto, digamos. O sea, la locura tiene un límite. Tampoco queríamos ponernos, digamos, de más. Y obviamente la idea era volver a Chile, digamos, todos, porque también lo piensa la familia sufre mucho en estas expediciones, sobre todo nuestras familias que no están acostumbrados a este nivel de locura, y bueno, era hacer las cosas bien, dentro de lo posible. Obviamente el cerro tiene un nivel de riesgo inevitable, pero era tratar de hacerlo dentro de los márgenes de seguridad aceptables, cosa que esto no tuviera que transformarse en una tragedia, que está dentro de las posibilidades. Siempre está dentro de las posibilidades en un cerro como esto, ¿cierto? Que tú sabes que estadísticamente siempre hay un porcentaje de gente que fallece, sobre todo en la gente que llega a cumbre. Esta foto ya es como un hito porque finalmente nosotros logramos viajar. Después de que tuvimos enormes problemas, de hecho yo les puedo contar que 1 mes y medio antes de partir, en enero del año 2001, prácticamente no teníamos financiamiento. O sea, estábamos súper endeudados en todo sentido, pero no teníamos plata para partir.
porque el costo era enorme. Entonces, mágicamente, en un minuto logramos recaudar una cantidad de fondos y ya estar acá en Katmandú. Carlos tiene el permiso en su mano, el permiso de escalada. Nosotros veníamos saliendo de una reunión con el Ministerio de Turismo, una reunión muy formal, donde te entregan el permiso, se firma el miembro del Ministerio de Nepal, después el jefe de la expedición, y eso ya era un hito. O sea, estábamos acá, era maravilloso, ya habíamos pasado el primer escollo, que era lograr partir. Muchas expediciones no logran partir. Al Himalaya se quedaba en las puras canas, le faltaban las lucas, porque estas locuras son caras. Y nosotros sí teníamos la posibilidad, por lo menos, de intentarlo, digamos, de poder demostrar y ver si realmente éramos capaces de hacer lo que nos hemos, el objetivo que nos habíamos puesto. Bueno, ahora sí voy a presentar más con detalle el equipo. Como decía, éramos gente bastante joven, especialmente parto con el menos joven, que es Ernesto Olivares, que quizá era el que tenía más experiencia. Él en esa época era profesor de la Católica de montañismo, sucedió a Claudio Lucero, un tipo tremendamente fuerte. Bueno, Ernesto, todos saben que Hola, Rodrigo. Sí, se quedó pegado. Vamos a esperar que se reconecte. Yo creo que se le cayó la conexión. Se salió la presentación, así que es un hecho que se le cayó la conexión. Eh, es probable que siga hablando y no se haya dado cuenta que se le cayó la conexión, así que lo voy a contactar por otra vía. ¿me escucháis o no? ¿Qué pasó? Ahora sí, ¿Qué pasó? Puta, hasta mi teléfono cagó, weón. ¿Qué chucha pasó? Se le cayó se la desconectó. conexión y A quedamos ti. todos por aquí en blanco. Chucha, madre. Oye, y dime una cosa, ¿y hasta dónde me puse a hablar solo, weón? Qué Cuando terrible. estaba presentando a Ernesto. Concha, ya. Puta, qué terrible, weón. Oye, ya, ¿qué hago? ¿Vuelvo para atrás? Si igual... Vuelve a Ya, compartir la pantalla porque ahora solo te estamos viendo a ti. ya, qué terrible. Menos mal que me sé que ni caché, pues, weón. De repente... A ver, espérate. Ya, compartir pantalla, tengo que ir a Zoom, aquí. ¿Cómo hago esta cuestión?
A ver. Sí, en Zoom, compartir pantalla, el verde. Ya. Pasa algo, ¿no? Espera un poquito porque se demoró. Shush. Así que está hablando solo como los giles, qué terrible, weón. Parece que no está funcionando No, tu Espérate. compartición de pantalla. A ver. Déjame. No sé si será la señal o será el Zoom, no cacho. A ver. Seleccionar la aplicación que quiero compartir. Compartir. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, Ahí sí. Ya. ahí la estamos. verdad. Ya, pelado. Ya, he estado un poco, no sé si estoy muy lento, pero la segunda parte va a ser más rápida, así tranquilo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están los chicos? Llevamos como. No, llevamos una hora, empecemos a las 7:30. Ni queda todavía. Ya, pensé que ya una hora. Bueno. Ya, Ernesto, ahí me quedé. sí. Me gustaría tener un poco de retorno, porque de repente siento que estoy hablando solo. Bueno, es un poco frustrante hablar y no tener retorno. Ya, Ernesto Olivares, bueno, no sé si alcanza a decirlo, pero Ernesto Olivares en ese minuto era profesor de montañismo en la Católica, fue el que repasó a Claudio Lucero y era de este grupo, era el mayor, tenía creo que 36 años. Andrés, que era el menor, 27 años. Andrés Tambok, José Pedro Montt, 28, que fue miembro del primer cruce mundial del Campoyero Sur, un hombre con una cabeza muy fuerte. Pancho Larraín, que yo decía que es nuestro médico, que estaba haciendo la beca en ginecología, era el ginecólogo de la expedición, ¿no? 29 años, yo ahí, 32, Pablo Gutiérrez, 35 me parece, 34, y Carlitos, que es el jefe de la expedición, que yo le estaba haciendo el mérito de ser la persona que fue capaz de levantarnos y ayudarnos a poder financiar esta cosa, digamos. Sin tener una capacidad mediática o sin ser un gallo conocido, pero sí fue capaz de levantar fondos necesarios, aparte de nuestro tremendo endeudamiento a todo nivel, y logró finalmente hacer que esta presión se parara y pudiéramos partir. Un tema de Lucas no es menor, digamos. Con mucho punch, con una capacidad de trabajo enorme. Yo creo que todo el mérito para Carlos, que fue nuestro líder y que logró hacer que viajáramos. Así que, dicho eso, bueno, Pal de Tamanc, creo que este señor, si no, Ernesto podría corroborar, me parece que falleció, que era como el jefe de la agencia, el que veía toda la parte logística, junto a dos personas que eran ayudantes de él, que estábamos los días en el campamento base. De hecho, todo eso, después de hacer el apoyo y todo el atado, empezamos ya o sea, la ceremonia esa que se hace, que está en una foto más atrás, comenzamos ya a poder subir el cerro. El Macalu es un cerro tremendamente largo. Ya dije que era gigante, pero tiene partes muy chaleras, o sea, se camina mucho en altura. Es un cerro bien eterno. En ese caso nosotros estamos ahí equipando a principios de abril hacia el campamento 1, que no era algo muy, la ruta no era muy obvia, pero finalmente, junto con otras expediciones, logramos como descubrir eso, empezamos a equipar la ruta del campamento 1. Esa es una foto icónica, donde se ve la cumbre del Macalu al fondo, ¿cierto? Camino al campamento 2. Hay que cruzar esa banda de cera que hay. Esta es una foto que nos sorprendió en el campamento 2, que estábamos a 6.700 metros, donde una vez abrimos la carpa y al fondo estaba el Everest, la pared del Canchung y la pared sur del Lhotse. Una foto espectacular, maravillosa. Y aquí está el Chaco, el famoso cerro que tiene la altura de la Concagua, el que tiene 6.900 metros. Bueno, una de las cosas que pasa mucho en esta expedición es el mal tiempo. En altura están los jet streams o los vientos de altura, y nos pasó esa vez que estuvimos acá y nos tocaron unos vientos de 140 kilómetros por hora y nos estuvo ahí como 2-3 días en las carpas detenidos, y te das dando cuenta que efectivamente muchas de las expediciones fracasan por eso, porque no, el tiempo no acompaña. Este cerro, yo mencioné, ¿cierto? Y siempre digo que es un cerro donde lo físico y lo técnico son muy preponderantes, pero sobre todo la parte mental, la cabeza, ¿cierto? Hay que tener mucha cabeza, porque
la altura y los días y el cansancio pegan muy fuerte. Y pasan semanas y uno a veces siente que no está avanzando mucho y eso a veces te frustra. Nosotros teníamos que llegar aquí al Macalulá como a mediados de abril o quizás máximo la última semana de abril para poder montar un campamento de altura en la parte alta del cerro, a 7.400 metros. Y muchas veces el tiempo no acompaña, entonces hay que escalar nomás con mal tiempo. Y me acuerdo que en esa oportunidad fue una subida tremendamente dura para llegar a este punto. Ahí rompíamos techo. Básicamente nadie había estado más alto que la Aconcagua, o sea, nadie estaba más de 6.962 metros y estar a 7.000, 7.100, 7.200 era una experiencia de saber cómo uno iba a responder a alturas donde jamás se había sometido, digamos. Y ese día fue un día durísimo, durísimo, o sea, llegar del campamento 2 al campamento 3 era algo demoledor, un frío espantoso, y llegar a ese collado, donde había un viento terrible, fue una cosa que un poco frustra, porque tú decís, claro, logramos llegar a 7.400 metros, pero la verdad es que uno llega con la última energía, entonces pensar que de ahí a la cumbre quedan todavía 1.000 metros más, que es la parte final, la parte alta del cerro, entonces en ese minuto uno a veces se cuestiona si de verdad va a ser capaz de subirlo, o sea, si te va el físico en la cabeza y todo, y las pilas, y uno se acuerda muchas veces que, bueno, que tantas expediciones que el cerro le pasó por encima, y esencialmente no fueron capaces de escalarlo. Entonces, siempre esa frustración y también sumado a la ansiedad. Y pasa eso porque cuando uno ya empieza a llegar fines de abril, empieza a acercarse el mes de mayo, empiezan a acercarse los días que deberán ser para cumbre, que son los días de mayo, empiezan a aparecer las ventanas de buen tiempo y uno ya empieza a pensar en la cumbre. Entonces nosotros, ¿qué pasó? Bajamos de ese día del Macalulá que quedamos hecho bolsa, bajamos al campamento base a recuperarnos, ya pensando que si lográbamos subir de nuevo al Macalulá iba a ser derechamente para intentar la cumbre, porque nadie quería subir una vez más y después otra vez más, y ya empezar a mentalizarse con toda la presión que significa empezar a pensar en que ya está llegando a la recta final, cuando ya tenías ganas de volverte a la casa también a hacer la pega y volverte, y bueno, y empiezan a pasar estas cosas que son los famosos imprevistos, digamos. Entonces, ¿qué ocurrió en este caso? Ocurrió que había una expedición coreana y una expedición española que estaban acompañándonos, junto con una neozelandesa también que llegó también. Y nos llaman en la noche en la radio, nosotros estábamos en el campamento base avanzado, conversando sobre la estrategia de cumbre, un poco tratando de recuperarnos, asumiendo que a esa altura la recuperación es bastante poca, porque a 5.700 metros no es mucho lo que te puedes recuperar. Y los tipos nos dicen que hay un coreano que viene muy mal, que está con edema pulmonar aparentemente, lo están bajando y nos piden ayuda, y nosotros armamos una maniobra de rescate. Es divertido porque de las expediciones que había, los únicos que éramos los novatos éramos nosotros, sin embargo éramos los únicos que teníamos una cámara hiperbárica, esta que está acá. Que en estos casos de edema es una de las cosas que hay que tener, digamos. Yo creo que, bueno, no sé, quizá la mayor parte de la gente sabe lo que significa un edema, pero cómo se trata el edema principalmente es con oxígeno y con la cámara hiperbárica, que es lo que hace esta cámara cuando tú ganas un poco de tiempo. Una de las cosas que tiene el Makalu es que si te pasa algo, nadie te puede ir a buscar en helicópteros a altura, porque los helicópteros no vuelan tan alto. Entonces, bajar a una persona toma días y posiblemente a una persona le da un edema como este coreano y bueno, prácticamente estaba como pedido, ¿cachai? Porque tenéis que estabilizarlo y el tipo en bajarlo, que es la mejor solución, tardaba días, el tipo se mete ahí, se metió Pancho Larraín, nuestro médico, ¿cierto? Se metió un médico español, Silvino, empezaron a tratarlo con oxígeno, con nuestra cámara hiperbárica, de hecho dice Indura, ahí era del Everest, que nos la prestó Jordán, o Vertical, y pensando que este tipo estaba a punto tenía un pulmón completo lleno de agua, y
y un tercio del otro pulmón, o sea, el tipo estaba con una pata al otro lado. Y finalmente este muchacho se pasó la noche y vivió. Y yo creo que en parte fue gracias a que teníamos esta famosa cámara. Fueron momentos angustiantes. Y ahí te das cuenta que estas cosas pasan en estos cerros. Y lo otro que ocurrió en esa oportunidad fue que, en mi caso personal, yo fui de los que participó en la maniobra de rescate y yo venía de hace un rato con una tos, una especie como de tos seca, que tenía unos accesos de tos que me tenían medio sonado y tenía problemas en la parrilla intercostal. Y ese día, particularmente cuando bajamos a este señor al coreano, como que ahí colapsé porque las costillas se me terminaron de quebrar y después me fui a la Cochihuahua. Y la verdad es que ahí perdí mi capacidad física porque efectivamente lo que me ocurrió ese día, el día del coreano, producto también de este rescate que gatilló esa situación, fue que me fracturé las dos costillas. Cosa que no supe hasta mucho tiempo después, porque no tenía conciencia de lo que me pasaba, pero sí tenía la conciencia que físicamente no estaba bien. Bueno, al día siguiente los coreanos nos invitaron a una cena, ¿cierto?, de gratitud por haber rescatado a su compañero, ¿cierto? Ahí con intercambio del banderín, ¿cierto?, del club deportivo, que ya, esa rama ya no existe ya. También otro día, así echando la talla con los neozelandeses, jugamos una pichanga en el campamento base a 5.700 metros de altitud. Un poco echando la talla, pero en realidad era un poco pasar la ansiedad esperando la ventana de buen tiempo. Sabiendo que ya nos quedaban pocas pilas para hacer un último intento y tirar para cumbre nomás. Y si la opción salía, salía, si no salía, no salía. Nosotros teníamos un reporte de los kiwis, de los neozelandeses, que eran estos de acá, nuestros rivales en el fútbol. Y ellos tenían un reporte del Everest. Entonces, había una ventana que partía como el 11, 12 de mayo por ahí, y dijimos, ya, pues esta es la nuestra. Partimos el 9 de mayo, que amaneció nevando, me acuerdo. Partimos para arriba, ya prácticamente dándole con todo, remontando los campamentos 1 y 2, nos tiramos directo del campamento más avanzado, el campamento 2, a 6.700 metros de altitud. Y ya al día siguiente había que irse derechamente al Collado, al Macalulá, a 7.400 metros, que teníamos un depósito, teníamos los tanques de oxígeno, teníamos comida y de ahí poder ya derechamente armar un campamento de ataque a 7.600 metros y de ahí el 12 de mayo, Dios mediante, tirarse con todo para la cumbre. Este día, entonces, el día 10 de mayo, partimos para arriba, venía el grupo de neozelandeses y otra gente también que había llegado, que estaban aprovechándose de nuestras cuerdas, subiendo también, equipando y subiendo carga. Creo que ese día yo estaba con las costillas rotas, y iba para el Gato, y creo que llegué hasta por acá. Llegué a unos 7.000 algo, no me acuerdo cuánto, 7.100, quizás 7.000 algo, pero la verdad es que ya me di cuenta que efectivamente yo ya estaba para el Gato. No, de hecho, no sé cómo subí tanto con las dos costillas rotas. Y me devolví nomás, pues. No tenía nada más que hacer. Me fui al campamento 2, después me fui al base, y los muchachos seguían batallando, que una verdadera batalla, y lograron llegar ese día al Macalulá, al campamento del Collado, 7.400 metros. Y esa noche, con el resto del equipo, digamos, con Ernesto, con Carlos, con el Mono, con Pablo, André y el Pancho Larraín, tuvieron que tomar la decisión de quiénes iban a ser las 4 personas que iban a ir para cumbre y quiénes iban a ser los otros que iban a quedarse como apoyo. Y para estos efectos, Carlos, que es el líder de la expedición, es el que tuvo que hacer las veces de malo en la película y bueno, decir, bueno, quiénes querían quedarse como apoyo. Obviamente nadie quería quedarse como apoyo. Así que finalmente, de alguna forma que no sé exactamente cómo fue, pero
se tomó la decisión que Ernesto, Carlos, Pablo y Andrés iban a ser nombres de cumbre y Pancho con el mono iban a hallarse como apoyo. ¿Qué significa eso? Significa que al día siguiente Pancho Larraña y el mono Mont iban a ir con los chicos arriba a montar el último campamento de 7.600 metros y iban a devolverse al campamento 3 como apoyo, estando ahí a pie de cañón cualquier cosa que pasase el día de cumbre. Mucha nieve en el collado, como es de esperar, ahí van subiendo, ¿cierto? Ernesto, hombre de cumbre, y el mono, hombre de apoyo, montando el último campamento que debe estar por esta zona, 7.600 metros. Ahí ya se empieza a ver esa zona oscura del Macalo, esa famosa vertiente que no se deja ver de ninguna parte. Ahí los tipos logran montar el campamento de ataque a 7.600 metros con las botellas de oxígeno y se quedan ahí los 4 hombres de cumbre. El mono con Pancho baja al Macalulá y estos chicos, Carlos, Ernesto, Andrés y Pablo, tenían el enorme peso sobre sus hombros al día siguiente, 12 de mayo, darle con todo para arriba y tratar de darle sentido a este enorme esfuerzo, sacrificio y hacer la cumbre. Ahí está Andrés probando el equipo oxígeno, iban a dormir con oxígeno, y al día siguiente iban a llegar un tanque de oxígeno para ocuparlo uno solo como sobre los 8.000 metros para el envión final a la cumbre. Obviamente recuperarse un poco en la noche. Y bueno, 12 de mayo, finalmente, ¿qué ocurre? Están los chilenos, los 4 chilenos, y un equipo de unos 7, 8 neozelandeses que también coinciden en el ataque cumbre. Amanecen en Makalu, serán, no sé, las 6 de la mañana. El día de cumbre debe ser un día perfecto, como dicen por ahí, sin viento, tibio, entre comillas, con menos 40, no sé, un día calmo. No sé si era el mejor día de cumbre, pero estaba relativamente bien. No estaba, la verdad es que no estaba muy calmo, pero era lo que había nomás. Ahí está Ernesto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Bueno, otro imprevisto más. Las cosas que pasan cuando no tienen que ocurrir. Resulta que la botella de oxígeno de Ernesto y la botella de oxígeno de Carlos no funcionan. Por alguna razón que años después supimos que me parece que era que las botellas eran de dudosa procedencia y tenían un poco de agua, porque cuando tú comprimías el oxígeno debe ser un proceso muy seco y parece que se congeló en la válvula. Ese pedacito, esa fracción de agua que tenía la botella de mala calidad se congelaron y la válvula se congeló y no salía el oxígeno. Y claro, iban los kiwis, los neozelandeses, iban Andrés con Pablo y Ernesto y Carlos se quedaron ahí sin tener el oxígeno disponible y con esa enorme frustración de ver qué es lo que tú podías hacer, digamos. A su vez también los neozelandeses uno a uno empezaron a devolverse, porque la verdad es que el día de cumbre del Macalo es un día bien complicado, no es para nada fácil. Bueno, ¿qué pasó? Carlos decidió no seguir, decidió quedarse, y Ernesto decidió continuar así nomás, a pulmón pelado. Bueno, Ernesto es un tipo muy fuerte, digamos, y se sentía bien, así que subió con la radio. Igual Pancho lo iba controlando, ya hablando, qué sé yo, porque tú sabes que muchas veces ese enorme esfuerzo, esa hipoxia te puede generar, no sé, alucinaciones, cosas así. Carlos encima perdió su radio ese día, así que quedó incomunicado. Yo estaba en el campamento base, grabando las conversaciones, también dando apoyo moral y coordinando entre lo que podía. Pancho y el Mono Mon en el campamento del Collao, y los muchachos iban subiendo. Esa es una foto muy bonita que se ve la ruta del Everest del año 92 del Canchun Face, el lago chino, toda esa zona, digamos, toda esa escalada, hasta el Collao sur del Everest, está el Lhotse del Everest, ahí se ve la ruta normal, ahí se ve el balcony, de donde fue la foto que partió este diaporama, del Everest. Y los muchachos ahí dándole con todo nomás, pues Ernesto una hora más atrás de todo el resto del equipo, que finalmente eran ¿quiénes? Eran 3 neozelandeses, que era el guía, el Guy Cutter, un japonés que iba como cameraman, que el Takashi Osaki, que era un tipo, un kamikaze, un tipo pero tremendamente duro, que andaba con mucho oxígeno, y un Sherpa, Lakpa Dorje, más iba
bueno, Andrés, Pablo y más atrás Ernesto, ahí siguiendo las huellas de los muchachos y sin oxígeno. Bueno, el día no era el mejor día del mundo, pero era lo que había nomás. Ahí va, me parece que ese es Pablo Gutiérrez subiendo por unos Xerax. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, los tipos tenían que llegar al canalón francés famoso, que fue el primer ascenso de los franceses, el primer ascenso en Macalo en el año 54. Y era una ruta un poco complicada porque era una ruta de roca para llegar a la arista somital. Y en este punto ocurrió una avalancha que se llevó al japonés, al Takashi Ozaki, que era el más empilado, el que iba primero, que era el viejo, era de reloj con un gallo muy seco, y la avalancha se lo llevó, una pequeña avalancha, se lo bajó como 50 metros, y el resto de los muchachos estaban medio urgidos. El guy cutter dijo, ya, nos vamos para abajo, como que encontraron que estaban muy al límite, y el Takashi parece que después se levantó, se removió la nieve y siguió, y partió para arriba nomás. Y los tipos lo siguieron, y Pablo, y ahí haciendo fuerza con el Takashi, con el guy cutter, estaban ahí, en esta zona. Ahí está. Ese es el canalón francés. Y ahí está la vista somital, que ya es el final del final. Ahí está la antecumbre. Todo esto se tiene una antecumbre y ahí se ve la cumbre principal del Macalo. Y de hecho ahí se ven las huellas de los chicos. Ahí se ven, miren. Se ven las huellas de los muchachos subiendo. Una lucha, pero con diente y uña, tratando de subir esta tremenda mole, este cerrazo. Ahí están subiendo el canalón francés, ¿cierto? Con cuerda fija. El tiempo está más o menos, arriba se cerró ya, cesó un poco el viento, pero se cerró el cerro, se perdió la vista. Ahí está Pablo Gutiérrez. Creo que está en la parte, no sé si alta, creo que en la parte alta llegando al filo somital, ¿sí? Y ahí se ve el filo. Ahí, son las 2 de la tarde del día 12 de mayo. Ahí está la cumbre. Ahí se ve la cumbre. Ahí están los neozelandeses. Ahí está Pablo y Andrés, que tomó la foto. Ahí se ve el Sherpa. Prácticamente ya, bueno, ¿qué más decirle? Ahí está Pablo. 2 de la tarde, el 12 de mayo, da el grito de cumbre. Primer ascenso chileno, primer ascenso sudamericano. Y bueno, feliz. Yo te puedo decir que esa sensación que tú tienes en ese minuto es como mitad de euforia, porque es increíble. En un minuto darte cuenta que lograste conquistar el cerro. Y la otra mitad es angustia, porque el descenso es lo más peligroso, donde ocurre la mayor parte de los accidentes. Hay otra foto que no está acá, que también sale Andrés, digamos, que tenía las piernas como lana. Y Ernesto, ¿cierto? Nuestro gran valor, venía más atrás y pidiendo que lo esperaran por radio. Obviamente venía sin oxígeno, siguiendo la huella de los muchachos. Ellos se sacan la foto y bajan y Andrés se encuentra con Ernesto, que va subiendo en la cumbre, en la antecumbre. O sea, aquí se encuentran con Ernesto, en ese punto. Ernesto subiendo, los muchachos bajando, 3 de la tarde, 1 hora más tarde. Y ahí Ernesto ya, bueno, prácticamente cuando lo ve a Andrés le dice, mira, le dice, ahí está la cumbre. Ernesto ya sabe que nada ni nadie iba a tener que pudiese llegar a la cumbre. Ahí va Ernesto subiendo. Yo voy a compartir con ustedes después una primicia, que es un video que dura un poco menos de 10 minutos, donde está esto grabado, también con los audios de radio, que son bastante impresionantes. Lo que significó esta odisea de este día, donde logró llegar a la cumbre Andrés Stambo, Pablo Gutiérrez, y después Ernesto Olivares sin el uso de oxígeno. Fue algo bien emotivo para todos, obviamente un tremendo logro, ¿cierto? El descenso muy cansado, muy complejo, pero dio gracias, todo llegando al campamento alto. Y esta foto es el día siguiente, cuando ya nos encontramos en el campamento 1, donde está Pancho con Andrés, con Ernesto ya bajando al campamento base, y 2 días después estamos en el campamento base avanzado a 5.700 metros, compartiendo una torta de cumbre con nuestro amigo Pal de Tamanga, donde ya podemos un poco
Están más tranquilos, obviamente una felicidad enorme de los 7, porque si bien 3 hicieron cumbre, la cumbre era completamente de los 7, todos felices. Yo creo que todos aportamos enorme en esta expedición en lograr que se realizara. Así que no te explico la felicidad que teníamos, porque era algo maravilloso, algo que en un minuto no pensé que se le va de las manos. Pero lo hemos logrado y sencillamente una sensación infinita de felicidad. Destruido físicamente, nosotros perdimos mucho peso. Yo bajé 11 kilos, el mono bajó 13 kilos, o sea, en la altura te mata. Uno va fibroso, musculoso, súper entrenado al cerro, pero de vuelta llega un estropajo, sin músculos, esto no se ve ni para cazuela, porque la verdad es que el cerro te destruye. Pero el alma estaba pero muy, muy, muy fortalecida, estábamos contentos. Habíamos logrado la cumbre de esta maravilla de cerro que es Macalo. Así que no tengo que explicar la felicidad que sentimos, digamos, que creemos que todo ese sacrificio valió la pena. Días más tarde ya en el campamento de Hillary a 4.800 metros, harto más abajo del campamento base avanzado. 900 metros más bajo ya esperando emprender el regreso a la civilización, al verdor, a los árboles, a los aromas, a la comida rica, al calorcito, y obviamente llegar a Chile con nuestra familia y con nuestros amigos, digamos. Así que no sé qué más decirles, ¿no? Que ustedes ven ahí la cara de felicidad. Estamos muy, muy contentos, averiados, ¿cierto? Yo bastante averiado también, pero a esa altura estamos felices, más que felices. Abdo, ¿está ahí? No sé si está ahí, Abdo, ¿no? ¿Existes? Hola. Hola, ¿qué tal? Chuta, veo. Estamos. ¿Todo bien? ¿Se escuchó bien o no? Sí, perfecto. Estaba compartiendo el link del video. Ah, ya, perfecto. Sí. Ahí con la advertencia que solo está disponible hasta hoy día a las 10 de la noche. Sí, este video está disponible hasta las 10, después van a tener que esperar hasta el aniversario número 20, que es el 12 de mayo del 2021, que voy a ponerlo definitivamente. Así que para la gente que compartió con nosotros el diaporama, todos los amigos que nos están siguiendo en Facebook, aquí del CAU, van a poder verlo, así que yo les sugiero que lo vean luego. Es un video que resume todo y tiene la parte de cumbre, que es bien bonita, y que dura 10 minutos, un poco menos. Eso, pues. No sé si quiere que si alguien tiene alguna pregunta. Abramos ahora para preguntas. Déjame cachar dónde está el chat acá, man. Desde ahora todos pueden reactivar su propio micrófono. Así es que el que quiera hacer una pregunta ahí se mete y le da. Los que estaban haciendo preguntas por el chat, por favor, que la hagan por audio, por micrófono. Ya, no sé, estoy tratando de buscar el chat, por ahí apareció y no sé, bueno. ¿Dónde pillo el chat, Arto, para cachar? Donde dice abajo, donde está compartir pantalla, dice chat. Espérate. Los tres puntitos. Espérate. Es que no. Ahí. Ahí dice grabar este computador, grabar en una información, editar, mostrar, ocultar, compartir. No sale. Espérate. Chat, ahí. Negro, ¿por qué hicieron esa ruta? ¿Habían otras candidatas? Bueno, dígame nomás, porque como no leí nada, voy a empezar a leer ahora, así que mejor que me aprovechen de hablar ahora o calles para siempre. Oye, Negro, una pregunta, sumándome a eso de la ruta. ¿Cómo lo hicieron para elegir la ruta, ya que estaban en la era de las cavernas, como dijiste tú, de la tecnología? Nosotros de la recopilación de documentación cachamos que esa era la ruta normal del Macalo, el espolón noroeste, algo así. Entonces dijimos, bueno, vamos a irnos por la normal, no vamos a andar haciendo cosas raras, pues, ni menos si las otras rutas son terribles y brígidas. Entonces empezamos la documentación de la normal, que era lo que más había, desde lo poco que había. Y ahí recopilamos todo lo que podemos, digamos. Y tratamos de contactar personas. Me acuerdo que encontramos libros de los primeros ascensionistas franceses, que Andrés sabía francés, empezó a leerlo en francés, entre jugo y cosas, pues tratando un poco de ir
de cachando las papitas, más lo que la agencia sabía, que tampoco sabía mucho, que nos podía dejar en el campamento base, pero al final te vas por la ruta más fácil, nomás, po. Que debe seguir siendo la ruta normal, porque las otras son brígidas, weón. O sea, y por Tíbet hay una par de rutas que no hace nadie tampoco, nadie repite. No sé si respondo a tu pregunta, weón. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Ahí lo respondí, sorry, que tenía muteado el micrófono. Ah, Gracias, Rodrigo. Oye, pero la información la contactaron a alguien, así, alguna persona, sí, algún previo sí, ascensionista. sí, contactamos un par de personas que no me acuerdo quién era, weón. Pero fue un kilo contactarlo, porque yo creo que ni mail, weón, no siquiera me acuerdo cómo se hizo, pero fue un cacho. O sea, fue Vale. todo muy complicado conseguir información. O sea, en internet no había prácticamente nada, weón. La nada misma, weón. 2 fotos cagonas y chao. O sea, fue bien como complejo. Vale. Hay cosas que no me acuerdo, weón, sorry, weón. Así que, y aparte que teníamos todo de día en la pega, entonces tampoco yo estaba preocupado de la documentación, quizás el mono de esa es más o el Andrés, weón. Pero al final, un poco tufo nomás y lo que se recopiló y el resto era cachatía nomás, pues, weón. O sea, por lo menos saber, o sea, de hecho ni siquiera sabíamos cuál era el campamento base. O sea, cuando los porteros nos dejaron a 5.400 metros, cachamos que no habían cagado y se fueron, y no era el lugar que teníamos que llegar, ¿cachai? Teníamos que llegar a un campamento que estaba más arriba, y pues fue por cachatilla, porque tuvimos que ir a explorar, hasta que dijimos ya, llegamos a un lugar que más o menos se ve que hay restos de puya, ¿cachai? Porque donde nos dejaron a 5.400 también había restos de puya, pero era un lugar inhóspito, no había nada, pues. Entonces, después cachamos que no, porque que el lugar era más arriba, y por lo menos ya cachamos dónde está el campamento más avanzado, y de ahí para arriba la ruta, en la realidad tampoco cachamos mucho, sí. Fuimos explorando y después llegaron otras expediciones, y cuando llegan otras expediciones la cosa se hace más fácil, porque empezáis un poco entre todos, hay gente que cacha, entonces después llegan cherpas de altura, entonces después ya la cosa se hace más fácil, ¿cachai? Porque empiezan a llegar expediciones de gente que cacha más, pues, ¿cachai? O sea, es fácil más, como te estoy diciendo. Vale. Buena, negro. Vale. Gracias. Ya. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cómo financiaron la expedición? Porque no contaste mucho esa parte. No. Mira, la expedición costó un dineral terrible y nosotros nos conseguimos 3 auspiciadores, que fue a última hora, que nos puso cada uno como $20.000, weón. Que no sé cómo cresta lo hicieron, weón, porque ¿quién financia unos gallos locos que son jóvenes, weón? Una expedición carísima que nadie te asegura ni siquiera que volváis vivos, weón, menos que hagáis cumbre, y nos conseguimos el Banco de Chile, lo voy a nombrar nomás a esta altura, lo mismo, el Banco de Chile, el Teleinternet y Cruz del Sur, Seguros Cruz del Sur, que nos dieron seguros de vida. Y el resto fue empeñar lo que tenés, nomás, pues, weón, empeñar el auto, weón, la casa, lo que sea, si al final por una expedición de Himalaya, weón, uno es capaz de hacer cualquier cosa, pues, weón, si esto es una locura, pues, weón. Yo perdí la pega, weón, me quedé sin pega, weón, tuve algo de. Después a la vuelta me acuerdo que vendí mi auto, weón, y con esa pagué las deudas, me quedé, o sea, Ernesto no tenía ni uno, weón, como profesor, puta, el otro era el estudiante, Andrés, el mono, bueno, o sea, esta cuestión fue una locura, ¿cachai? Al final la pata salió de cualquier lado, weón. Pero lo importante está que valió la pena, porque hubiera sido peor volver endeudado y sin cumbre, weón. Eso sí que hubiera sido espantoso. Por lo menos llegamos con cumbre, weón. Pero salen caras estas cosas, salen bien caras. Yo creo que salen por lo menos unos $120.000, no sé. El Bakú tiene las cifras más claras, pero muchas. Considerando la agencia, los viajes, los pasajes. Aparte que en Chile la gente sudamericana le sale mucho más caro porque los europeos, puta, está en Francia, en Italia, weón, sale a tomar barato un pasaje a India o a Nepal que de acá, pues, weón, aquí son 2 pasajes, ¿cachai? Tienes que llegar a Europa, tienes que cruzar el charco y después allá. Más encima la cantidad de tiempo que estuvimos, la agencia, el equipo, comprar equipo, realmente estas expediciones de Himalaya tú tienes que invertir en equipo nuevo, ¿cachai? O sea, lo ideal es que vayas con equipo nuevo, porque el equipo igual se desgasta y no sé, pues desde la primera capa, la parca, el saco pluma, ¿cachai? Que ese equipo es de primera, entonces igual tenés que ir con cosas nuevas, entonces como que tenés que renovar equipo y el equipo es caro, entonces al final suma y sigue, ¿cachai?
Suma y sigue, po. Estas grasas son re caras, por eso que también es una barrera al país también, po. Y el tiempo Gracias. también es un recurso. Ya, pues, ¿qué más? A ver, todo se derrumbó. Así como que llegamos a la cumbre. Ajá. Fin, preguntas. Todos se ríen, eso mismo. Eso fue cuando te ¿Alguien? caíste. Ah, y seguiste seguía hablando hablando solo. Weón, qué terrible esta weá de hablar y no tener retorno, es espantoso, weón, porque no sabía si estaba hablando solo, weón, o alguien me está escuchando. Ya, Felipe, bien. Ya, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Negro? Negro por acá, Alejandro. Así como grandes lecciones aprendidas para este tipo de expediciones. Eh, pucha. Bueno, yo creo que es una enorme experiencia ir al Himalaya y entender que tenés que tener mucho carrete en montaña, tenés que tener mucha madurez también porque la parte de cabeza es muy fuerte. Yo creo que nosotros seguimos modelos que venían de nuestros mentores y creo que uno tiene que entrenar demasiado. El entrenamiento, la condición física es finalmente un seguro de vida. Esa es una de las cosas importantísimas. O sea, hay que estar como máquina, porque el estado físico puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso es verdad. Tener mucha experiencia en la altura. Yo hoy día preferiría expediciones livianas, ¿cierto? 2 o 3 personas máximo. Igual te gasté en dineral, pero tratar de hacerlo más liviano. Muy buena documentación. Yo creo que no cometimos grandes errores tampoco, pero en el fondo, para mí, después de 3 veces Himalaya, para mí es hacerlo liviano. O sea, yo creo que pasé esa etapa ya de las expediciones pesadas. Tratar de hacerlo, ojalá, idealmente semialpino. Ojalá no poner cuerdas fijas. Sería ideal. A mí no me gustan mucho las cuerdas fijas. Tampoco me gusta el oxígeno. Yo tampoco iría con oxígeno, pero algo más personal, ¿cachai? O sea, mi expedición himaláyica ideal es lo más alpino posible, sin usar cuerdas fijas, sin usar oxígeno, en lo posible. O sea, sí, se puede usar semialpino, algo de cuerdas fijas, hasta una parte del cerro y de ahí para arriba tirarse así nomás. Sin oxígeno, a mí particularmente no me gusta el oxígeno. No me gusta. No creo que sea muy deportivo hoy en día. Quizás para Everest, ya. Pero yo creo que no sé. Particularmente no soy muy amigo de eso. Yo a esta altura ya estoy sonado, estoy muy viejo, bueno, o sea, no me da. Pero la gente más joven, bueno, yo creo que hoy por hoy hay tanta ya. Los 8000, las rutas normales de los 8000 son muy. Está muy concurrida, va mucha gente. Entonces también trataré de ir a un cerro no tan concurrido, ¿cachai? Lamentablemente está muy masificado. Sobre todo cerros como el Everest, como el Choyo, que son muy comerciales. Entonces hay que tener un poco de ojo también porque se ha perdido harto esa parte más mística, más así, más romántica. Ahora tiene mucho comercio. Entonces, o lo otro también tirarse a cerros más bajos, pues. 7000. Claro que los 8000 están ahí, bueno, sí. Puta, ¿qué querés que te diga? Bueno? Ahora, esa es mi apreciación, ¿ah? O sea, yo por lo menos, yo lo haría así, de verdad trataría de hacer lo más liviano posible y me encantaría hacer algo semialpino, o sea, poder subir el mínimo de cuerda fija, aparte que te ahorráis mucha energía, mucho tiempo en agarrar tanto peso y tratar de hacer una parte hasta una altura, tratar de hacer una pasada con cuerda fija y de ahí para arriba tirarte así, ¿no? Para mí eso es semialpino. Eso. Gracias, Negro. Ya velado. Cuéntame. Rodrigo, Dígame. ¿puedes repetir cómo te fracturaste las costillas? Porque yo no escuché esa parte. Por Ya. favor. Oye, en todo caso, antes que se me olvide, bueno, les quiero recomendar este libro, bueno. La esclavitud del miedo, weón. Creo que tú lo tenés, José Miguel, yo te lo regalé, weón. No sé si lo leíste, weón. Sí, maravilloso. Muchas gracias, Ahí Negrito. está la respuesta, desgraciado, no te lo leíste, te caché, weón. No lo leí completo. Ya, vas a tener que te cagué, vas a tener que leer, weón. Cagaste. Ahí está todo, weón, léetelo. Así que cagaste, weón. Castigado por no leérselo, así que no te va a responder, weón.
Lo siento. No, ya, estoy bromeando. Entonces. Lo que pasa es que yo tuve unos problemas de... yo tengo problemas, siempre tuve una rinitis y yo creo que esa alergia y la sequía del aire me hacía tener unos accesos de tos terribles y tosía una brutalidad. Y eso es bien común, se llama tos de Leveres. Nosotros esa cosa no la conocíamos en esa época, no teníamos tanto conocimiento, no se conocían tantas cosas y esa tos te puede producir problemas de que te fracturís. Y yo creo que a mí me pasó un poco eso, yo estaba medio sonado porque tosía demasiado. Y después cuando hicimos el rescate del coreano, que lo bajamos con el Gamovac, con la cámara hiperbárica, desde 6.000 y tantos metros, y yo lo estuve cargando, ahí se me terminaron de reventar las costillas y se me fracturaron 2 costillas, que es lo que conté, que no, quizás no se escuchó, pero de ahí en adelante quedé con las 2 costillas rotas y ahí caché que estaba sonado. Po. De hecho llegué a 7.100 metros con las 2 costillas rotas, sin saberlo, porque en realidad éramos tan brutos que ni siquiera teníamos claridad, yo no tenía claridad de lo que me pasaba. Y tú entenderás que con un doctor, weón, como el Pancho Larraín, que era ginecólogo, pues, weón, me venía a preguntar ese weón qué me pasaba, pues, el weón me ha dicho que tenía mamitis, no sé qué cuestión, pero al final era eso, pues, era esa situación. Yo después, cuando fui al chollo, por ejemplo, llevé una de estas cosas que te aspiráis en la boca y tuve harto precaución para que no me pasara algo parecido, ¿cachai? Porque estos cerros que son tan altos y los campamentos bases son tan altos, la sequedad del aire y la falta de oxígeno te producen muchas veces eso, accesos de todo. Y eso es complicado. Eso sería, mi estimado José Miguel. Gracias, Negrito. Y ahí leas el libro, por favor. Ya, pues, había más preguntas por ahí, pero no sean tímidos. Háganlas por el audio. Igual como mandan audios por WhatsApp, que los odio. Sí, bueno. Pregunten por audio aquí, no por el chat escrito. Nombre raro, dice por acá el Damir. No sé qué nombre raro dije. Bueno, el Canchunce. Esa es la matita. Ya. Ya, no sé. Felipe, estáis con el micrófono activo. Ya, Estás dando la hora. No, era para preguntarte cómo era el tema de equipo en el 2000, porque, claro, me acuerdo de los relatos como de la expedición de Campo de Hielo, que fueron unos 5 años antes y todo, con las famosas chaquetas Lippi que pesaban 600 kilos cada una. Y creo que alguna vez escuché que los equipos que usaron de oxígeno unos eran los de herencia de Jordán, creo, y otros eran comprados allá, y los que fallaron son los comprados allá. Mira, sí, efectivamente, bueno, voy a responder tu pregunta, pero antes voy a hacer un comentario a un muchacho que preguntó lo de la lección aprendida. Yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas es que si tú andas con oxígeno, tenés que estar tenés que saber bien qué oxígeno comprar, porque nosotros finalmente compramos un oxígeno penca y cuando tú lo envasas, tenés que hacer un proceso de fraccionamiento que es seco, y si se te mete un poco de agua en el tanque de oxígeno, te pasa lo que pasó, que tú lo probáis a 5.800 metros y funciona bien, pero 8.000 metros se congela porque tienes agua metida. Entonces, esa fue una que nos pasó, una lección aprendida para nosotros, que en el fondo el oxígeno está, o sea, yo no usaría, pero si tú querías el oxígeno, tienes que preocuparte que sea de buena procedencia para que no te pase eso, porque te falle unos de oxígeno a 8.000 metros es lo peor que te puede pasar. Eso como lección aprendida. Del tema del equipo, fíjate que en esa época igual el equipo estaba bien avanzado, o sea, la ropa de pluma, los sacos de pluma, yo creo que no han cambiado mucho. Pero en Chile, ¿o tú crees que no había tanto, sí? ¿Ya? No, en Chile no había casi nada. De hecho, uno de los problemas que tuvimos que importar todas las cosas por ejemplo, de Mountain Hardwear, tuvimos que importarlo. O sea, no habían el Gore-Tex, la chaqueta de pantalón de Gore-Tex, la pluma, pantalón de pluma y los monos de pluma, el saco de pluma, los zapatos Millet de Everest, todas esas cosas tuvimos que importarlas. Efectivamente, aquí en Chile no había. También fue un deseo, y ese equipo es súper caro, ¿cachai? Que nadie tenía, o sea... Y eso es logística adicional, pues.
Sí, eso también encarece mucho la expedición. Tenéis que traerla de afuera, weón. Y no se puede atrasar, bueno, y si llega algo pedido malo, weón. Y las carpas eran re pesadas, eran montas hardware, eran bien pesaditas, weón. La verdad es que eran buenas, pero puta que pesadas. Yo creo que ahora hay carpas más livianas, eh, que también aguantan harto, bueno, 4 estaciones que aguanten un temporal de viento de 140 kilómetros por hora, que es el viento que hay arriba, ¿cachai? La Por lo Black menos. Diamond verde. Puta, esa puede ser. Mira, todo lo que te ahorráis de peso, que es más caro, pero vale la pena. Bueno, la verdad es que cada kilo que te ahorráis, weón, puta, a esa altura, compadre, se agradece. Eh, la ruta de los franceses que te refieres a la del señor. ¿Está bien ahí? No. Aquí veo una pregunta que me hizo el Juan, quería regar. La ruta de los franceses que te referías era la del señor. No, era la del 54, de Terray, weón. Era otra ruta, la primera ascensión. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Negro, yo me acuerdo que ustedes entrenaban, o me acuerdo haberlos visto entrenar ahí en ese tiempo en Santa Rosa, pero ¿cuánto tiempo antes partieron los entrenamientos para esta expedición? ¿La Rondo? Sí. ¿Cómo estáis, compadre? Bien, bien. Me acuerdo que Oye, entrenaban ahí en Santa Rosa. sí, yo no entrené ahí porque yo entré a la expedición el año antes, weón. Empezaron, o sea, el entrenamiento empezó 3 años antes, el año 98, pensando que el 2001 fuéramos. Y yo partí, pero después me salí y después entrenaba en Santa Rosa. Me parece que el Alberto Galde era el presidente de esa programa. Y después, el último año, cuando yo volví a la expedición, cuando ya se conformó el equipo definitivo, que fue con Ernesto, con Andrés, con el Mono y con Pablo, que llegó después que yo al final, ese último año nos conseguimos el CAR, el Centro de Alto Rendimiento. Y yo cuando entré, ya en marzo del 2000 ya estábamos en el CAR, ya entrenando con un entrenador, el Roberto Leiva, que le pagábamos. Y ese gallo iba al Centro de Alto Rendimiento, que era re bueno, porque tenía de todo. Y ahí, puta, este weón no hacía pebre, pues, weón. De verdad era un entrenamiento súper intenso. Y eso nos sirvió mucho, porque la verdad es que se agradece mucho el entrenamiento. Entonces, seguramente tú te refieres al año 2000, 2099, que estos cabros entrenaban en Santa Rosa, weón. Sí, oye, y otra cosa, ese plan de entrenamiento también estuvo acompañado con un plan de alimentación. No, de alimentación no, pero plan de cerro sí. No, alimentación no, yo creo que no llegamos a ese nivel. La verdad es que no, yo creo que en esa época nadie tenía mucha conciencia de la alimentación, weón. Yo creo que no, weón. Era entrenamiento y plan de cerro. Fuimos al Huascarán, fuimos a... Bueno, estos caros querían subir la sur de la Concagua una vez, weón. Al final no fueron. Cerros por acá, los Ojos del Salado en el fin de semana, weón. Locuras varias, weón. Pero... En bicicleta. Claro, no, primero fue el fin de semana, o fin de semana santo ya, ¿qué hacemos? El Ojos del Salado, ya, la raja. Sin aclimatación, ya, cuando lo mismo, paf. Era como que había que templar el espíritu, ¿cachai? O sea, teníais que ver cuán duro era, igual, cuánto aguantabais, ¿cachai? Había que hacer estas locuras solamente para cachar de qué estaba hecho, ¿me entendís? Para ver si aguantábamos cerro como... Yo creo que esa era un poco la filosofía, que es un poco una locura un poco, porque hay cosas que no son muy recomendables, como ir a los Ojos Salados sin aclimatar, bueno, en un fin de Semana Santa, ¿cachai? No es algo que yo recomiende, weón. Así como el jugo que nos mandamos, pero por lo menos vivimos, o sea, no nos morimos, weón. Pues yo creo que cualquier hueso hubiera muerto de un edema ahí mismo, weón. No, pero de alimentación pelado, yo creo que no, en verdad no recuerdo nada en especial, weón. En esa época tampoco se pescaba mucho la alimentación, weón. No es como ahora que tenéis 20.000 aditivos, weón, acá. No, y para la expedición era el concepto del felicino de Huidobro, de llevar cosas ricas, bueno, y pierna de jamón, y comía acá, comía allá, bueno, cosa de comer algo rico, que era como el único lujo que uno tiene en esta expedición es comer rico, ¿cachai? El resto es, puta, dormir mal, weón, cagarse de frío, weón,
soportar los olores del compañero, weón, etcétera. Ok, muchas gracias. Ya. Rodrigo, Cuénteme, ¿con quién hablo? una consulta con la Jesús. Ah, la Jesús. Cuénteme. Oye, tengo dos preguntas. La primera es, de lo último que estabas hablando, respecto a la higiene, ¿habían toallitas húmedas en esa época o no? ¿Cómo lo hacían? No, sí, oye, tan lejos no somos. Yo creo que las toallas húmedas Pero existen de los años 2 90. meses es preocupante. Oye, yo soy enemigo absoluto de las toallas húmedas, yo las odio. Weón. Odio las toallas húmedas. Sí, encuentro contaminan mucho, lo sé. contaminan, Pero son ¿cómo lo hacían? pegajosas. ¿Cómo lo hacían? Mira, había un baño, no había ducha. Weón. No, yo cuando Por fui al ahí, Choyo tenía, mira, de las 3 veces que he ido al Himalaya, en el Macalo no teníamos ducha, aparte que hacía un frío espantoso. Había una letrina toda ordinaria en un hoyo y no había higiene. Pues, ¿no? O sea, de hecho, el Mono Mon, ponte tú, esto es una infidencia, no se lavó los dientes en un mes y medio. ya, pero no lavarse los dientes ya es, Es de bueno, cochino, pues, weón. sí, No, las manos menos. La verdad es que la higiene consistía en una palangana, echarle última agua. prioridad. La higiene era en una palangana, echar agua caliente, que estaba fría a los 10 minutos, y lavarse por presa, ¿cachai? Eso era la Rapidito. higiene, y eso yo creo que yo lo hice una vez, el vascuino, o 2 veces con suerte en un mes, en casi 2 meses, y el resto yo creo que no. Pero lo bueno es que a esa altura no hay germen, entonces tampoco se sienten los olores, no, así que no es tan terrible. ¿En serio no se Pero, sienten los olores? no, es un mito. No, mira, Ya, y mi otra pregunta es respecto al peso, porque como igual tenían que trasladar harto equipo y todo eso, la reducción en tu equipo técnico que tú valoras bastante, ¿qué tan en este tipo de expediciones, qué tan útil es? ¿O con cuánto peso subes? nosotros subíamos con un máximo como de 20 kilos. Yo ya en los cerros que he ido nunca he mandado con Sherpa porteadores, yo trato de no subir nunca más de 20 kilos, porque subir más de 20 kilos, 6.000, 7.000 metros, o sea, ya es Y allá una igual, crucia. pero tenían que llevar oxígeno, alimento, carpa, bla, bla, bla. Sí. Por eso que hay Aún que hacer así, hartas, aún así, hay que hacer hartas subidas nomás, ¿cachai? ¿No? Hay que hacer hartas ya, subidas y la bajada es más complicado porque si haces 2 subidas y una bajada, en la bajada tenés que llevarte todo. O sea, al final el peso es un tema, porque entre que llevar las carpas, las cuerdas, es una brutalidad, es un trabajo de mula, ¿cachai? Es realmente terrible. Me acuerdo del Nanga también lo mismo, el Nanga era un cerro matador. Y por eso que todo peso que o sea, si yo fuese multimillonario, no, digamos que si yo fuese al Himalaya, trataría de ser súper acucioso, lo que nunca he hecho en mi vida, es tratar de ser súper acucioso con el peso, o sea, tratar de no llevar 1 kilo más de peso, porque en realidad subir un cerro es entretenido, pero cargar un cerro como mula es espantoso, ¿cachai? Y es lo que más hace uno en las expediciones. Finalmente gastáis mucho tiempo cargando peso, y eso es apestoso, porque pucha, que andáis cargados, subís, dejáis en depósito, tenéis que bajar, después subir de nuevo. Y es mucho peso, entre las carpas, las cuentas, la comida, todo, ¿cachai? es que un poquito inevitable el mucho peso. Es inevitable, exactamente. Entonces es un trabajo como espantoso. Oye, y del tema de la higiene, fuera del deseo, yo creo que la higiene es bien importante. O sea, yo en el Nanga y en el Choyo me duché varias veces. Pero en Macalo creo que era el cerro más difícil porque estaba tan alto que en realidad no teníamos ducha. Que uno igual puede hacer una higiene, pero por presa, ¿cachai? Eso nomás, dentro de lo que uno sienta que es su comodidad, porque igual psicológicamente uno también quiere sentirse un poco limpio, ¿cachai? No sé, o sea, es un tema que tenés que sentir algo de confort, porque no todo puede ser. Pero eso es algo bien personal, pero si estáis 2 meses en un cerro, obviamente que uno No, y con también tanto quiere. frío te creo que Sí, no te quieres sacar nada. sí. Yo soy bien de los que me gusta bañarme y todo, pero en esa época me acuerdo que no, la verdad es que hacía tanto frío que no fue mucha prioridad. Ok, Eso, ¿no? muchas gracias, estuvo Nada, súper buena la presentación.
Oye, te pasaste, muchas gracias. La verdad es que hablar así, sin retorno, fue como bien heavy, porque de repente no sabía, hasta que caché que no me estaban escuchando, y dije, chuta, quizás cuánto rato hablé, y estaba hablando solo, que me sentí, pero así como terrible gil. Es que No uno sé no si quiere fue, interrumpir porque está entretenida la presentación. claro, claro, sí, es verdad. Pero igual hablar sin retorno es heavy, porque finalmente no sabía, en un minuto dije, bueno, pero estoy hablando y me estarán escuchando. Salía todo perfecto. Muchas gracias, te pasaste. Que Eres lo máximo. es súper distinto a cuando tienes el retorno de las caras de la gente cuando lo estás haciendo en vivo. Porque tú puedes ver, hay gente que de repente, bueno, uno que hace charla en empresa, tú ves de repente hay gente bosteza, sobre todo si estás después de almuerzo, o gente que está con la cara así como de expectante, pero uno tiene más retorno. Pero aquí es como difícil. Yo no tenía las caras tampoco porque como que la borré. Yo creo que debería tener la mano porque cualquier cosa me hacía una seña. Yo no veía nada, estaba con la pura pantalla, entonces me Abdo sentía nos hablando solo. censuró. Sí, No, le sí, censuré solamente el audio. sí. La Sí, yo creo cámara que la para la apagó otra. cada uno. Yo no me metí ahí. No parece que No, parte apagada cuando uno entra. Sí, entra apagada, pero tú la puedes encender. sí, yo Ahí, también como mira, buen hombre apareció no puedo Rodrigo. hacer. Muy bien, ¿Qué Rodrigo. Rodrigo? ¿Qué Rodrigo? Negro. Hola Abdo, hola Negro. Hola, ¿cómo estáis tantas lunas? Bien, pu, ¿qué tal? Aquí, feliz con tu expedición ahí. Lo más bien. Oye, voy a apagar esta Gracias, cuestión. te pasaste, bueno, muchas gracias. Oye, Negro, una pregunta Dígame. más, no tanto de la expedición propiamente tal. ¿Tú volverías al Macablu hoy día con todo lo que hay hecho y toda la cuestión? No. ¿Por qué? No, porque la verdad es que el Macalo es un cerro que es muy pesado. ¿Sabes lo que pasa? Que el Macalo es un cerro que tiene mucha chala. Tiene harta chala, es gigante, es tremendo, ¿no? Yo volvería a otro cerro, no al Macalo. Un cerro más técnico que, no sé, si yo tuviera 10 años menos, iría al Nanga Parbat, weón. Ese cerro me dejó atravesado, me gustaría volver al Nanga Parbat y lo subiría en estilo semialpino. El Macalu no, el Macalu yo creo que está bien. Yo quedé súper contento con el Macalu, no quedé atravesado, no hice cumbre, pero la verdad es que quedé feliz. Fue un grupo humano maravilloso, weón. Hice lo que tenía que hacer. No, yo estoy tranquilo, estoy súper en paz, weón. Con el Chollo también estoy en paz. Creo que hice todo lo que pude haber hecho. Me gustaría hacer otro 8000, me gustaría ir a la cancha de Funja, por ejemplo. Que igual creo que hace falta, todavía echa de menos un ascenso deportivo y puta, subir y bajarlo, ¿cachai? O quizá, no sé, a otro, pero en Macalo no volvería. Es tan repesado ese cerro, es tan duro, weón. La falta, o sea, estar tan alto tanto tiempo, weón. Y el trekking lo haría feliz porque es precioso, weón, pero al cerro no. No. Estoy en paz con el Macalo, estoy feliz con el Macalo, no cambiaría nada, weón, y creo que no lo tengo entre mis pendientes, lo tengo súper con un check. Así que, habiendo tanto cerro bonito, weón, y tanto 8000 aún por escalar, weón. Así que no. Nones, querido. Eso sería. Aló. Yo tengo Buena. una Dígame. consulta. Dígame. ¿Cómo Parece que fue la Rodrigo vuelta a Chile, el recibimiento y se facilitaron las cosas para las segundas o terceras expediciones? La vuelta a Chile fue maravillosa en el sentido que jamás en la vida he tenido tantas ganas de llegar a mi casa, weón. A la ducha, bueno, estar con mi mujer, bueno, con mi familia. Fue súper emotivo porque la verdad es que nosotros cuando nosotros nos fuimos del aeropuerto, hubo harto llanto porque había mucho miedo. Que de verdad fue heavy, pero nosotros éramos como tan jóvenes, como que nos veían, no sé, como pollitos y había mucho miedo. Todas nuestras familias, mucha gente tenía miedo, pensaba que la cosa podía ser terrible, ¿cachai? O sea, como asumir ese riesgo enorme de meterse en un cerro tan peludo, tan desconocido. Entonces, el regreso fue maravilloso, fue lo más hermoso de la vida. Yo estuve una semana sin billetera, bueno, andaba así como en otra, bueno, así como en otro mundo, así como que me costó una semana desde que aterricé en Chile como volver a la realidad, ¿cachai? Fue algo maravilloso. Después ya empezó a aparecer la cruda realidad que era que no tenía plata, no tenía pega, weón, estaba hasta las masas, weón. Después lo pasé pésimo, weón.
pero sí la emoción, y aparte que aquí nos recibieron muy bien, honores, a pesar que éramos desconocidos, bueno, y un cerro que nadie conoce en este país, pero dentro de todo nos dieron hartos premios, no, o sea, no es por los premios, pero es porque había un ambiente, una comunidad montañera, gente que te pedía charlas. Yo me acuerdo que fui a hacer charlas al Cuerpo Socorro, nos pedían charlas de Talca, de aquí, de allá, porque finalmente, como que en el fondo la gente apreciaba lo que hay mucho, porque obviamente subir en Macalo no es una cosa que saca todos los días. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gente que del ámbito de la montaña, como que supo valorar lo que hicimos, digamos, y eso es muy bonito. Así que igual fue bacán en ese sentido, weón. Otra cosa es el aspecto personal, weón. Puta que uno le toca ver, ¿cachai? Pero eso fue bacán, llegar como de Marte, sí, weón. Buena. ¿Y eso facilitó las cosas para la segunda vez o los otros cerros que hiciste? No. Yo, no sé, weón. Yo me propuse después, se me puso entre seca y ceja volver al Nanga Parbat. Después de que yo me independicé, empecé con mi empresita que le iba re mal, weón. Pero dije yo quiero subir este otro cerro y me empecé a especializar con eso, y la verdad es que tuve que volver Carlos Bascú de nuevo y rearmar el equipo en Macalú para poder financiarlo. Sí, la verdad es que, a ver, dije que no. Quizás sí, la segunda vez nos costó bastante menos financiar la expedición del Nanga. Por alguna razón, los astros se alinearon y nos dieron auspicio de Chile de Deporte, weón. Que no sé qué pasó, porque para el Macalú no nos dieron un peso, que me dio mucha lata, el Estado no tenía plata. Cero apoyo, un apoyo prácticamente saló a la bandera. Pero para el Nanga sí nos dieron apoyo, nos dieron plata del Estado. Es verdad, así que estoy puro hablando de más, weón. La verdad es que Pandanga fue bastante más fácil buscar el financiamiento. No estoy seguro si fue porque hay algún pituto quizás, aparte que fue Cristian García Huidoro con nosotros en Nanga, que también era un gallo bien conocido, pero Pandanga fue bastante más fácil el tema de financiamiento. Otra cosa que yo estaba quebrado, que era otro punto, weón, que ese cerro sí que estaba quebradísimo, o sea, yo soy la persona más responsable del mundo, no tenía ni uno, weón, no tenía ni para hacer cantar un ciego, weón. Nadie me daba crédito, weón, estaba hiper endeudado, weón. Pero igual fui nomás, pues, weón. Valía más muerto que vivo Pandanga, weón. Porque como fuimos con seguro de vida. Pero sí, la verdad es que por alguna razón fue bastante más sencillo financiarlo. Bueno, aparte que yo creo que ya un poco el Carlos también cachaba más. No sé, como que ya había más experiencia, weón. Y para el chollo, realmente ya eso me lo financié yo mismo, weón. Ya no estaba para andar pidiendo plata, weón. Porque la verdad es que esos trámites igual son trámites que hay que hacer, que te piden rendición de cuentas, cuestiones, weón. Pero bueno. Bueno, el tema de gracias. Lucas, el tonto billete, weón. Ya pelado. Gracias a ti. ¿Qué más? Muchas gracias. Oye, negro, una pregunta. Dígame. Habla Emil Namur por acá. Dijiste, puta, si yo tuviera 10 años menos, volvería a... Puta, al Nanga Parbat, al Nanga. Yo tengo 20 menos, weón. Puta, ¿qué harías tú si tuvieras 20 menos? No, yo vuelvo al Nanga Parbat, compadre. Con 10 menos no necesito 20. Yo creo que a los 40 años estaba como tú físicamente, weón. ¿Ah? Tiene que entrenar primero. Tendría que entrenar, pues. Que el Emilio yo, weón. Todos, pues, weón. Los dos, yo creo, ¿no, weón? Oye, sí. Oye, el entrenamiento, compadre, es pero con todo. O sea, yo te digo que para el Nanga no hicieron miedo. O sea, yo creo de verdad, yo creo que la Católica siempre un poco se caracterizó porque el entrenamiento era muy fuerte. Y yo creo que eso es súper bueno. O sea, tú te haces mierda. Te haces mierda entrenando físicamente, más allá que hagáis cerro, que vayáis a hacer de todo, pero entrenamiento formal así, haciendo piscina, haciendo todas las cuestiones horribles que hay que hacer, weón. Correr, trotar, hacer abdominal, hacer de todo, pero es que de verdad quiso. O sea, físicamente todos los grupos musculares lo usáis mucho, weón. Los abdómenes, el abdomen para respirar, la espalda para cargar mochila, los brazos, las piernas, para qué hablar. Yo creo que ir a un cerro como esto, que son matadores, si no tenía estado físico de partida, está sonado. O sea, yo he visto gente que va a expediciones sin estado físico y los buenos,
o andan enchufados con oxígeno o dan jugo nomás, porque son cerros que están a otro nivel de físico, ¿cachai? Por eso uno aquí, yo con lo que me quedo esas expediciones, weón, puedo ir a un 6000 o a la Concagua, aunque lo subí 7 veces a la cumbre, o sea, 4 veces a la cumbre, la verdad es que como que ya estaba curtido, weón, como que tenía físico como para hacer eso, ¿cachai? Subí el plomo por el día, weón, un año después del Nanga, sin entrenar, nada, compadre, no entrené nada. Lo que me quedó en Nanga Parbat, subí el plomo en el día, weón. Ni siquiera para el Macalo entrenando subí. O sea, tú tienes que llegar a un nivel de máquina, ¿sí? ¿Cachai? ¿No? Y eso te ayuda mucho. Igual te hace mierda en el cerro, pero por lo menos podí disfrutarlo un poco más. Podí llegar a los lugares que quizás no podías llegar. Y también es un seguro vida, o sea, te da una garantía que podías aguantar más, porque en situaciones extremas, todas esas diferencias, todas esas cosas hacen la diferencia, ¿cachai? Entonces, a entrenar, compadre. Usted que está joven, entrene mucho, weón. No basta con el yoga, que tu hermano hace yoga, me juntaba con tu hermano en yoga, weón. Yo ahora soy un pajero, hago yoga y ando en bicicleta, weón, y se acabó, weón. Y no entreno ni una cuestión más, weón. Y negro, negro, dígame. una consulta. ¿El equipo cómo conformaste o cómo conformaron el equipo para ir? La verdad es que el tema del equipo, ¿el equipo humano o el equipo técnico? El equipo humano. Sí, fue bien heavy porque yo fui de los que partió. Al final como que si lo... ¿Cómo que qué? Sí. Dale, te estoy escuchando. Ya, es que fue bien heavy porque hubo un grupo de personas que partió y después algunos tuvieron que salir porque en las expediciones preparatorias son como un filtro, ¿tú cachai? Como quienes de verdad están comprometidos con la expedición y están dispuestos a hacer ese enorme sacrificio, por ejemplo, entrenando, y quienes no. Y hubo varias personas que estaban, eran de los primeros que después no estaban calificando, y como que se fue como selección natural. Carlos también, que tomó mucho liderazgo también, yo creo que a una o dos personas también como que les dijo que estaban puro hueando, porque si tú vas a una expedición preparatoria al Macalo, tenés que ir al cerro que vayáis, aunque vayáis en Loma Larga, bueno, al Morado, bueno, tenés que darle con todo, bueno, si al final no podés llegar allá como a pensar que vaya a tomarte el tecito y te quedas mirando la laguna, pues. Entonces fue variando el equipo y finalmente llegó a la gente que tenía que ser, pues. Yo me perdí esa parte porque yo al final partí, me salí y llegué el año antes. Yo con Carlos era muy amigo, habíamos hecho una expedición a Bolivia, bueno, habíamos subido el Sajama en el día, bueno, habíamos subido el Cerro Bismarck en el día, bueno, habíamos hecho un montón de weas y éramos bien juntas y los dos éramos bien fuertes y yo el año antes cuando le dije que yo quería ir, me dijo, ya, pues, ahí está tu puesto, te estoy esperando, ¿cachai? Y ahí ya habían personas que yo conocía poco, a Ernesto Olivares no lo conocía, lo conocí para el Macalo. Al Mono Mont tampoco, al Andrés lo cachaba de vista. Pablo, lo único que conocía porque era más viejo que yo, y a Carlos. Pero finalmente como que se dio eso que finalmente fueron las personas que tenían que ir, ¿cachai? Que eran personas que de verdad estaban comprometidas, estaban dispuestos a sacarse la cresta. Y si no, Carlos wea a todo el mundo, Carlos súper hincha pelota, Juan que no entrenaba, Juan lo hinchaba hasta que le daba... Y para eso Carlos súper bueno, weón, créeme, weón. Porque para Nanga Parbat todos sufrimos con Carlos, weón. Pobre que no fuera a entrenar, weón. Que tenía así, weón. Porque él era su pega, pues, weón. Puta, que la gente se comprometiera y lo más penca de todo es entrenar, pues, weón, ¿cachai? Era los cerros feliz, pero cuando hay que entrenar 3 veces a la semana, hacerse mierda, eso es lo que más cuesta, porque puta, igual es un sacrificio, pues, weón, ¿cachai? Buenas, bueno, felicitaciones. ¿Qué más? Te pasó el bolso. Está entrenando, está bien, pues bueno, hay que entrenar, compadre, entrenar harto, weón. No sean como yo, weón, que soy un pajero, weón, ya no entreno, weón. Oye, negro, solamente suelo hacerlo en bicicleta, weón. Yo creo que es hora como de irte liberando ya. Sí, yo estoy en la oficina, así que tengo que llegar a mi casa antes de las 10, si no me van a tomar preso, weón. Lo que queda, weón. Oye, y vean el video, pues, weón. No sé si alguien lo ha visto, pero se cierra a las 10, así que tienen media hora para verlo, weón. Chuta, ya, po. Véanlo, dura 10 minutos. Gracias, negro, weón. Un aplauso, weón. Oye, muchas gracias, compadre. Gracias. Los quiero a todos. Muchas gracias. Gracias, negro. Gracias, negro. Me tienen lleno de WhatsApp aquí, weón. ¿Qué onda?
Ya, weón, compadre. Y gracias a los coordinadores también de la actividad. Muchas gracias a todos por la invitación y gracias a todos. Y al Abdo también, weón. Gracias, A todos Negro. los Gracias, muchachos. Abdo. Buena Muchas presentación. Ya, cabros, nos vemos. gracias. Ya, Gracias, gracias, estuvo te pasaste. entretenido. Un agrado verlo a todos, weón, o escucharlo. Nos vemos. Bravo. Alguien. Gracias. Ya, Abdo. Nos vamos, weón. La transmisión por Facebook ya la corté. Ya, la raja. ¿Y cuánta gente había, cachaste, no? En Facebook habían unos 20 permanentes Ya. y por aquí acá en el éramos Cabo, como 50. ¿50? ¿Sí? Ah, caleta, weón. Caleta, weón. La raja, súper bien. Mira, en weón. Facebook ahora Qué último habían heavy. 15. Ya. Y por acá Oye, quedamos qué- 40. Pero, Ya. Qué pero loco, viendo la weón. presentación éramos 50. Weón, yo me manejé re poco, no estaba, no miraba quién está, como estaba preocupado de hablar, weón, no me preocupé quién estaban, weón, puta, de repente caché el chat, weón, que se reían porque yo no me escuchaban, weón. La verdad es que fue como bien heavy, porque interactuar con la gente tenés que empezar a manejarte en esta cosa, pues, weón, para No, cachar y, quién y es que además Te va a pillar estaban, el toque negro, No es- weón, te va a pillar la ¿Ah? hora. Te va a pillar la hora. Sí, no, tranquilos. No, tranquilo, si llego en 15 minutos, weón. estábamos Así todos que con las un cámaras margen apagadas. todavía. weón. Sí, y esa cuestión Claro. es heavy. Para ti que estáis hablando y no veis las En caras el de fondo, nadie. no escuchaba nada tampoco, no tenía retorno ni de cara ni de ruido, entonces de repente todos al lado y hablaba y decía, chucha, estos weones me estarán escuchando, weón. Por eso cuando caché que se cortó la conexión, casi me morí, weón. Dije, capaz que llevo, bueno, hablando toda la weá y nadie me escuchó nada, weón. Qué terrible. Por ahí llegó el Chuy Claro, que porque estaba haciendo preguntas ¿cómo por sabí? por Tú me Facebook. llamaste también y la weá no funcionaba. ¿Qué pasó? Oye, Hay negro, una en fracción de tiempo de donde se metieron partiendo desde abajo, eso fue lo que más te lograron ustedes. En tiempo, ¿cuánto habrá sido? El- 2 de la expedición fue la caminata hasta el base, ¿Dónde? ¿no? La caminata al base fueron como 14 días, weón. 12, 14 días hasta llegar al base, pero de ahí al base tuvimos que llegar al otro base avanzado, que fueron como una semana más, weón, ¿cachai? Para llegar a 5.000, porque los buenos nos dejaron a 5.004 los porters. Tuvimos que subir de 5.004 a 5.007. Entonces al final nos echamos